legitimidad. Entonces, si no hay nadie que legítimamente esté establecido para hacerle la confrontación a él, para él mejor. Para él mejor que usted y yo, que somos los legítimamente establecidos para enfrentarlo y confrontarlo y anularle sus obras, que lo ignoremos. O que digamos, mejor yo no me meto en ese territorio porque es que yo no quiero recibir ataque de Satanás. ¿No quieres recibir ataque de Satanás? Sencillamente vas a estar a la defensiva. Cuando vengas a ver, ya lo tienes encima. Te va a costar más. Es diferente cuando vas tú, porque no ignora. La misma palabra de Dios dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Él anda siempre maquinando. Él anda buscando a ver por dónde nos llega. Y si la palabra de Dios nos dice que no ignoremos sus maquinaciones, es porque no podemos ignorarlas. Dios te bendiga, Alba. Dios te bendiga. Entonces, tenemos una guerra espiritual. ¿Qué es una guerra espiritual? Es el enfrentamiento invisible de dos reinos espirituales por causa del hombre. La guerra espiritual es el enfrentamiento invisible. Es una guerra invisible. No la vemos, solamente cuando se manifiesta, que usted dice, pero ¿qué pasó con ese muchacho? De repente se me puso rebelde. Te estaban haciendo la guerra. Te descuidaste en el mundo espiritual hasta que se manifestó. Ay, ¿qué pasó con mi? Dios nos guarde, no va a pasar, pero ¿qué pasó con la salud? Yo estaba tranquila y de repente me llegó esto. Es que la guerra es invisible. Pero todo lo que sucede en el mundo invisible se manifiesta a lo visible. Por eso es que cuando hacemos la guerra y nos metemos en el mundo espiritual y comenzamos a atacar y a derribar, a derrumbar las obras de Satanás, aunque todavía no lo veamos en lo natural, es cuestión de tiempo para que se manifieste. ¿Sí me explico? Porque así como viene la guerra contra tu casa, y eso no comenzó allí, eso comenzó en el mundo espiritual, pero ignoraste las maquinaciones de Satanás hasta que se te manifestó la guerra, mejor dicho, hasta que se te manifestó la circunstancia. Entonces allí, ¿cómo la ves? Es que te pones a pelear. Pero si nosotros somos conscientes de esta guerra, a diario vamos a estar golpeando el mundo espiritual. Y si a diario golpeamos el mundo espiritual, sencillamente lo que vamos a tener a nuestro alrededor son fortalezas, protección, resguardo. ¿Sí me explico? Y vamos a ir ganando territorio. Porque recordemos, por ejemplo, hay países que solamente con decir, bueno, cuidado, porque entonces vamos a mandar una comisión para allá, la gente, otros países se aterran, porque ya conocen a ese país, que para hacer valer sus derechos, sencillamente no lo piensa dos veces. El enemigo no va a pensar dos veces para meterse contra tu casa. Cuando usted está golpeando el mundo espiritual, Satanás va a decir, con este no puedo, mejor me voy para el otro. Y anda descuidadito. ¿Me explico? Pero con este no. Este todo el tiempo está golpeando, está golpeando y está golpeando. Prefiero no tocarlo. Pero cuando no es así, sino que somos inconscientes, nos agarra la batalla desprevenido. Dios nos guarde, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que la guerra espiritual es el enfrentamiento invisible. Es invisible. Usted en este momento no lo está viendo, pero Satanás está haciendo maquinaciones contra tu casa, contra tu finanza, contra tu salud. Y usted todos los días tiene que hacerle la guerra para mantenerlo a raya. Y después de mantenerlo a raya,
cambie la cosa. Porque después es el que anda buscándole la guerra a él. ¿Dónde te me metiste, Satanás? Que la vida está demasiado tranquila. Y comienza el Señor entonces a usarte. ¿Para qué? Mira, necesito que me destruyas las obras del orden mundial que están haciendo. Mira, necesito tu voz para destruir las obras de las mafias de los niños, de secuestro. Te necesito porque usted se vuelve un guerrero, ¿no? Un soldado de guerra. Entonces, tenemos un enfrentamiento invisible de dos reinos espirituales por causa del hombre. Antes de entrar en materia, necesitamos aclarar todo esto. Satanás está librando una batalla intensa. ¿Por qué él está librando una batalla intensa? Porque él quiere el alma y el espíritu del hombre. Él quiere el alma. Él quiere usar tu mente, usar tu corazón y tu voluntad. Él quiere eso. Mente, corazón, voluntad. Y que en vez que te hagas un espíritu con Jesús, te hagas un espíritu con Él. Porque acuérdense que Él es espíritu. ¿Sí? Acuérdense que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Satanás no quiere que te hagas un espíritu con Jesús. Él quiere que trabajes con Él, aliado de Él. ¿Sí? Entonces, sus estrategias están dirigidas contra Dios. Las estrategias de Satanás, dirigidas contra Dios, su plan y su pueblo. O sea, él viene, todas las estrategias que él hace es dirigida contra Dios. Vamos a estar claros, si usted tiene un hijo y se meten con su hijo, eso que le hacen a su hijo va contra usted, porque usted tiene corazón de padre. Así pasa con Dios. Él es un padre. Entonces, todo lo que nos hagan a nosotros, Satanás lo hace para molestarlo a él, para fastidiarlo a él. Entonces, porque somos nosotros la máxima creación. ¿Qué quiere? Está dirigido ¿para qué? Para destruir el plan y para destruir su pueblo. Por envidia. Porque lo más que se mueve en el corazón de Satanás es envidia. Él desearía ser Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras, con personalidades humanas como esposo, padre, jefe, son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. ¿Sí? Solamente son manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Entonces, sí, solo son manifestaciones exteriores de una causa espiritual, ¿dónde lo tenemos que resolver? En el espíritu, en lo espiritual, para que se pueda manifestar en lo natural. Porque si no, vamos a estar cortando, como quien dice, las ramas, pero no vamos a desarraigar ese árbol, ¿sí? Entonces, la iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de guerra. ¿Qué hizo? La protección la encontró en la armadura de Dios. La iglesia primitiva consiguió su protección en la armadura de Dios. Vámonos a Efesios 6. Y aquí vamos a empezar todo esto es un preámbulo para poder entrar al tema de toma de territorios, porque necesitamos, quizás hemos leído muchas veces la armadura de Dios, muchísimas veces, pero yo he escuchado y visto a más de un cristiano todos los días decir, me visto con la armadura de Dios, me pongo el calzado de los pies, me pongo el yelmo de la salvación, tomo el escudo del Espíritu, me va a perdonar. Pero la armadura de Dios no la podemos quitar en ningún momento, porque estamos en guerra. Estamos en guerra. Y toda esa armadura se tiene que hacer parte de mi vida.
Ese tiene que ser mi vestuario. Entonces, ¿qué pasa? Que cada una de las partes de esa armadura que se nos habla en Efesios 6 son cosas espirituales. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿quién la puede leer? Efesios 6:10. 6, del 11 al 18 está. Ajá. Amén, lo leo. ¿Lo leo? ¿Sí? Adelante. Okay. Así dice la palabra de Dios. Efesios 6, del 11 al 18. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Un momento. Y vestidos con la coraza de justicia. Un momento. Lo primero, la primera parte del vestuario. Dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si no vivimos en la verdad que es Jesús, si no practicamos la verdad, ay, mira, esto es una pequeña mentirita. Esa pequeña mentirita te está desnudando de la vestidura de Dios, de la armadura de Dios. Esa pequeña o grande. Entonces yo no puedo estar, ay, ya va, bueno, yo voy a decir esta pequeña para salir del paso o una media verdad. Si es media verdad, es media mentira también. Entonces, esto se tiene que hacer parte de mi vestidura. Yo no puedo agarrar, ay, mira, ciño mis lomos con la verdad. Y es puro cuento. Porque cuando te ves en una situación fuerte, lo primero que haces es mentir. Entonces, ¿de verdad estás usando la vestidura? Y estamos en guerra. Y si Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y yo digo media verdades o digo hoy una verdad y mañana una mentira por salir del paso, ¿de verdad tengo la vestidura de soldado de guerra? ¿Tengo mi vestidura que es la protección? No. Cuando el enemigo me quiere mentir, ¿yo le creo a Satanás o creo la verdad? Camino en la verdad. Adelante, Pastor Magno. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un momentico aquí. Seguimos con la coraza de justicia. A Dios le gusta que caminemos en justicia. Si Él es justo, Él quiere que nosotros también caminemos en esa justicia. Yo no puedo caminar en injusticia. Lo que les trato de decir o lo que trato de impartirle es que no se trata de que yo me ponga a hacer toda la escenificación de que me estoy colocando la coraza de justicia, estoy tomando. No, se trata de que esa siempre es tu vestidura, ¿sí? De que tú siempre tienes la coraza de justicia porque tú vives en justicia. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos su justicia, ¿sí? Entonces yo imparto justicia como Dios porque soy su hija. Entonces dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies del evangelio de la paz, porque mi vida es una evangelización. Voy caminando y donde yo vaya, llevo el evangelio, eso produce paz. Cuando reciben el evangelio de la paz, yo camino en paz, porque camino en ese evangelio. Sobre todo, toma el escudo de la fe, porque cuando yo tengo fe en lo que está escrito, lo que Satanás me quiera lanzar,
se va a conseguir con el escudo, no le va a funcionar. Dice, con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación. Porque Satanás siempre te quiere decir que no somos salvos, de alguna u otra forma. Te quiere hacer sentir pecador. Mira, pero es que pecaste. Mira, pero es que hiciste lo malo. Entonces dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque siempre te dice que coloques la espada. Porque la espada es con la cual usted le quita la cabeza a ese demonio que le esté molestando. Siempre tienes que lanzar la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Estamos en una guerra. Usted no puede tener esa espada guardada. Entonces, lo que le trato de decir es que tiene que ser un estilo de vida, esto de la armadura de Dios, ¿no? Que no sea algo como un poquito hasta religioso. Ya vamos a vestirnos de la armadura de Dios. No. Eso es como que si usted es un estudiante y hay uniformes en los países que usan los uniformes, y si usted va para la escuela, usted siempre carga su uniforme puesto, ¿verdad que sí? Si está en la escuela, estamos en una guerra. Entonces, seguimos. Amén. La protección, la iglesia primitiva, la protección la encontró en la armadura de Dios, porque vivía con todo esto como un estilo de vida, con lo que acabo de explicar, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Amén. Bien, excelente. Ok, vivía. La armadura de Dios fue la protección para esa iglesia. ¿Por qué? Porque ella usaba como estilo de vida la palabra de Dios, el escudo de la fe, el apresto del evangelio de la paz, la coraza de justicia, caminaba en verdad, en la verdad, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios la comparó con una espada. Los ataques de Satanás que hizo la iglesia primitiva, les llamó dardos encendidos. La fe era la buena pelea, era una buena pelea, y a los creyentes se les dijo que pelearan la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. De la fe, ¿por qué? Porque es invisible la batalla que tenemos, ¿verdad? Y después se manifiesta en lo natural. Se manifiesta en lo natural. Entonces, Jehová de los ejércitos se llama nuestro Padre, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Él no ha dejado de tener un ejército. ¿Tendrá un ejército que dejó de pelear en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, que está Efesios 6, precisamente habla de todo lo que es alguien que está en guerra, cómo debe estar vestido y dónde viene la batalla, porque todo es un choque de reinos y es por la fe. Es cuando más nos dio el entendimiento de la guerra y del enemigo que tenemos. Entonces, esto nos hace saber que no hay un campo neutro. Diga conmigo, no hay un campo neutro. No hay campo neutro. No hay campo neutro. Mira, los no creyentes, los que no creen en esto, son víctimas de guerra. Los que no creen que están en una guerra. Pero los creyentes que han sido librados del enemigo mediante Jesucristo somos victoriosos. Pero todavía estar comprometidos en la guerra. Hay algo que está haciendo interrupción. Yo no soy. Creo que es el pastor Magno. Pastor Magno, ponga por favor eso porque se escucha, ¿verdad? No, está tranquilo. No, No, Apaguen el micrófono. el micrófono. Para que no se escuche el micrófono, no la cámara. El micrófono, al pastor Magno. Paciencia. Le doy la bienvenida a todos los que se conectaron luego, la guerrera Jacqueline, Denis, Alba, Karina.
Es un micrófono que está al lado de la cámara. Yo, Pastor Magno. Bueno. Cuando se habla que no hay un campo neutro, es porque si estamos comprometidos en esta guerra, perdónenme, es lamentable que como creyente no tengamos el compromiso, porque igual estamos en guerra. Estamos en guerra. Siempre no tenemos, como lo dice la palabra, no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados. Hay una estructura de guerra allí. Fíjense que Efesios 6 lo nombra. Dice que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Vieron la estructura? ¿Vieron la estructura? Pastora, Efesios 6, ¿qué capítulo, por favor? Capítulo 6, versículo 10, Rafael. Gracias. Fíjate, ahí tenemos la estructura de Satanás. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde están? En las regiones celestes. Pero necesitan un cuerpo para manifestarse en la tierra. Necesitan un cuerpo. Por eso usted dice, oye, pero ¿qué pasa? Ese jefe mío la tiene agarrada conmigo. No es él. A resolverlo en el mundo espiritual, no es él. Mira, pero ¿qué pasa? Que financieramente pareciera un bloqueo. Hay que resolverlo en el mundo espiritual. Porque eso simplemente es la manifestación, pero tenemos que resolverlo en el mundo espiritual. ¿En dónde? En las regiones celestes. En las regiones celestes. Entonces, necesitamos combatir. Y esto, mira, para combatir implica un contacto personal y cercano. Dígame usted, si hay un choque de reinos, una guerra es un choque de reinos. Se enfrentan. ¿Es de cartas o es directo? Es directo. Es directo. Pero es en el espíritu. Y después vamos a ver cómo es que es directo y cómo es que lo vamos a hacer. Ya no va a ser un clamor, que lo voy a explicar más adelante, que el clamor es bueno, pero vamos a pasar del clamor a la acción. Como Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Extiende la vara. Se abrirá el mar. Van a pasar en seco. Voy a endurecer el corazón de Faraón. Va a penetrar también por allí. Pero yo después haré que esas aguas inunden, los ahoguen y nunca más vas a volver a ver esos enemigos. Pero ya no era la etapa cuando el pueblo de Israel clamaba, y dice la palabra que Jehová oyó el clamor de su pueblo. Jehová oyó el clamor de su pueblo. Pero ya cuando el Señor manda a alguien para libertar, como en este caso de Moisés, y llamando a Jesús, y nos dice a nosotros, y por este mundo, predica este evangelio de toda criatura, hace discípulos, pone las manos sobre los enfermos, echa fuera demonios. Es una confrontación directa. Te tiran un poco. Cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Entonces ya no es, Padre, echa fuera ese demonio. No, te dije a ti que lo echaras. Eres tú la que vas a echarlo fuera. Porque clamas a mí, dice el Padre. Porque clamas a mí. Si te he dado la espada, te he dado el escudo, ¿qué haces metido y encerrado ahí en 4 paredes? Remóntate en el mundo espiritual, usa las armas y después más adelante vamos a ver las armas ofensivas y las armas defensivas. Estamos muy acostumbrados a usar las armas defensivas, pero ¿qué tal con las armas ofensivas? ¿Sí? Entonces, si me siguen, me estoy explicando.
Amén. Amén, pastora. Y hay muchos que tienen las armas y no las usan. Un arsenal de armas guindados en casa, ¿ok? Amén. Ninguno está exento de esta batalla ni ver esta confrontación a la distancia. Ninguno está exento. Ninguno está exento. La guerra del cristiano nunca cesa. Nunca cesa. Hasta que nos vayamos, porque eres tú el único que estás autorizado en esta dimensión para deshacerle las obras al diablo. Eres el representante del reino de Dios. Somos los embajadores. Y no solamente somos los embajadores, somos los soldados del ejército de Cristo, pero somos los dueños porque somos los hijos de Dios. Entonces somos los legítimamente autorizados para enfrentarlo a él. Y es como cuando alguien tiene algo ilegalmente y llega el dueño. No quiere que llegue, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que estamos legítimamente autorizados en esta guerra. Legítimamente, usted y yo, yo soy el que estoy legítimamente autorizado. Yo soy el que y esta está es una guerra autorizado. Él trabaja desde la ilegalidad. Y el trabajo de nosotros es llevarlo a la legalidad. Traerlo a la legalidad. Por eso no le podemos comer los cuentos que te diga, pero es que tú eres un impío, tú eres un pecador. Dejaríamos sin efecto la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Habrá un pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar? Si somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Lo que comenzamos por la fe lo vamos a terminar en las obras. Entonces hay que saber la confrontación y no comerle los cuentos al enemigo. Seguimos. Tenemos que saber que estamos en medio del conflicto y ya sea que lo reconozca o no, si no lo reconoce, será mejor para el enemigo. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Si más de un creyente yo he escuchado, ya Jesús lo hizo todo. Eso es verdad. Por eso reclama. Haz valer lo que ya Jesús hizo todo. Porque Jesús ya hizo todo, pero los hijos están en perdición. El hogar está hecho un desastre. La finanza está, y ellos no están disfrutando de esa libertad de la cual hablan, que Jesús ya hizo todo, pero pareciera una flojera espiritual. Una flojera. ¿Sí? Y estamos en guerra. Estamos en guerra. Entonces, fíjense una cosa, David, él estaba como pastor detrás de las ovejas de su padre. Pero aún siendo pastor detrás de las ovejas de su padre, él se enfrentaba a osos, a leones, por cuidar a esas ovejas. Y allí él estaba recibiendo estaba siendo adiestrado, ciertamente, ¿verdad? Así somos nosotros. Nosotros comienza Dios a forjarnos, a formarnos. Y con un problemita, con otra cosita que se levanta, el Señor está haciendo de nosotros ahí un guerrero. Pero llega un momento en que toca la confrontación como le pasó a David. Y David, aunque no tenía todo el conocimiento que tenían sus hermanos estaban todos vestidos con la vestidura, pero natural. Pero estaba el enemigo amenazándolos y no le hacían frente a Goliat. No le hacían frente a Goliat. Entonces yo pienso que no es hacer las cosas mecánicamente y vestirnos con religiosidad, porque eso no nos da la capacidad de enfrentarnos a los gigantes. Sí,
porque es en el poder de su espíritu. Pero fíjense lo que pasó con David. David mató a Goliat con una piedra, pero después David se hizo un experto en guerra. Y dice la palabra que a David se le quedaba pegada la espada en su mano. Y él se hizo un general de guerra, tanto así que él tenía su palacio. A pesar de todo lo que pasó, llegó un momento en que ya él estaba tranquilo en su palacio, pero David siempre salía en guerra a favor de los pueblos cercanos y lejanos también. Entonces no se trata solamente de tener nuestra familia en nuestro hogar ya resguardada, porque él es un guerrero. Tú oras, tú clamas, tú declaras la palabra, eso está bien. Pero ¿qué pasó con tu prójimo? ¿Qué hay de tu prójimo? ¿Sí? Si eres tú el que está legítimamente autorizado para esta guerra. Eres tú y soy yo. Entonces, continuamos. Aquí es donde vamos a aclarar, ¿verdad? Porque hay ciertas confusiones. Entonces, ¿cuál es la confusión en la guerra espiritual? Y vamos a empezar a aclarar. A veces estamos en guerra y clamamos. Ya va. El pueblo de Israel estaba oprimido, estaba oprimido. Él estaba sometido. Ahí no había ninguna guerra. Ellos eran prisioneros de guerra. Ahí no tenían opción, solo clamar. ¿Sí o no? Sí. La opción era clamar. De hecho, clamaron y dice la palabra y los oyó Jehová. Y descendió para ayudarlos, enviando a Moisés, porque él siempre va a usar hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es un clamor? Anote. El clamor lo hacemos cuando ya no hay fuerzas. Un clamor es ese grito cuando ya tú no puedes más, se te escapa de las manos. No puedes hacer nada, estás débil. Eso es un clamor. En una guerra están dos reinos confrontándose. Un soldado comienza a clamar, ¿le funciona? Dígame la verdad. No, Vamos. ataque. No, si estamos en pleno ataque. ¿El clamor es un arma de ataque? No, No lo es. la espada. Cortarle la cabeza. Porque si usted se pone a llorar y a clamar en pleno campo de batalla, el enemigo lo mata. Así es sencillo. El reino de Dios lo arrebatan los agresivos. Así es. Ellos pudieron clamar porque ya ellos eran prisioneros de guerra. Ellos no estaban en ninguna guerra. Ellos estaban sometidos. Esclavos. ¿Sí me siguen? Sí, Ellos sí. estaban sometidos. Ellos ya no estaban en guerra. Ellos eran prisioneros de guerra. Estaban subyugados, estaban sometidos por el enemigo. Ahí sí funciona el clamor, porque es que estás atado, no funciona. Pero cuando usted sale en el campo y está en la confrontación, si usted, en vez de pelear cuerpo a cuerpo con ese enemigo, se lanza a clamar, olvídelo. No le va a funcionar. Está usando el arma incorrecta. Así es. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Ok, intercesión es el otro, que es lamentablemente, si no hacemos la guerra con sabiduría, vamos a usar el instrumento, el arma incorrecta. Y lo que vamos es a darle un mal funcionamiento. No vamos a tener los resultados que queremos y ahí es donde viene la frustración, ¿sí? Intercesión. ¿Qué es una intercesión? Ponerse en lugar de otro. Ya va. Antes de entrar en un conflicto, yo intercedo por esos países que están en conflicto, en lo natural, ¿sí? Intercedo, ¿cierto? Comienza una negociación para no llegar a la confrontación, para no llegar a la guerra, al campo de batalla.
Pero ojo, una vez que se enciende el conflicto, volvemos a lo mismo. Estamos en pleno campo de guerra, las bombas, todo. ¿Te sirve la intercesión? Escapa y sálvate. Y la espada que encuentre mata. No nos sirve la intercesión. La intercesión sirve cuando usted ve a su vecino, a un familiar con una situación y usted se pone delante de Dios a favor de ese familiar. ¿Sí? Y usted, como lo que está haciendo Jesús en este momento, vamos a hacer una cosa. Por favor, 2 minutos de receso, 5 minutos de receso, ¿sí? Que necesito hacer algo urgente. Sí, clama, hace una oración, pero tiene que salir a la confrontación del cuerpo con cuerpo. ¿Sí me explico? Sí. Amén. Sí. Ok, entonces continuamos. El ayuno, lo que conocemos como abstenernos de alimento. El ayuno es un ejercicio espiritual. Es como cuando usted va al gimnasio para sacar músculos, ¿verdad que sí? Sí. Para prepararse, para estar en forma. Pero póngase a hacer un ayuno en plena batalla para ver si le va a servir. ¿Le va a servir? No, se desmaya. Se desmaya. Hermanos, guerras con sabiduría. Guerra con sabiduría. Hermana Angélica, entonces usted me está diciendo que no ayune, que no interceda, que no clame. No, para nada. Lo que te estoy diciendo, que debemos saber usar cada arma en su momento. ¿Sí? Y que hay momentos para clamar, hay momentos para interceder, hay momentos para rogar, hay momentos para ayunar, pero hay un momento para la toma de territorio, que es la que vamos a ver más adelante al final. ¿Sí? Por eso toda esta introducción, para poder aceptar esto nuevo que el Señor nos quiere entregar, al momento de hacer las tomas de territorio, usando las armas que el Señor nos entregó. Entonces, a ver, clamor cuando no hay más fuerzas. Intercesión cuando nos ponemos en el lugar de otro. Ayuno cuando nos abstenemos de alimento para hacer músculos espirituales. Es el ayuno. El ruego es otra arma que el creyente tiene, que es una súplica o petición, un ruego. La oración, que es un diálogo entre Dios y los hombres. ¿Se dan cuenta que son cosas totalmente diferentes cada una? Completamente. Todo esto forma parte de la relación entre Dios y nosotros los hombres. Todo esto lo único que hace es que me prepara para la guerra. Pero ojo, no expulsan demonios ni se toman territorios de esta manera. No se expulsan demonios, ni se toman territorios de esta manera. Esto, el ruego, la intercesión, el clamor, el ayuno, la oración, solamente me prepara. Son mis ejercicios espirituales para cuando yo voy a la toma de territorios, cuando yo salgo a recuperar lo que me pertenece. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, está bien. No, amén, está claro, bien clarísimo. Ok. Pastora, yo sí le quiero hacer la pregunta. Al inicio se aprendió de que para la persona hacerle una liberación era bueno ayunar. Pero para este nivel sí lo que está enseñando que no es necesario, sino está bien preparado, alimentado, o como el Espíritu Santo lo guíe. El ayuno es
una, Preparación, ¿no? una preparación espiritual que tú haces. Y les voy a decir algo. Cuando leemos la palabra de Dios dice que en el caso cuando los discípulos estaban ministrando la liberación de aquel joven y no sacaron el demonio, y después le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Pero este género, ¿qué género? Y estos géneros salen con ayuno y oración. ¿Qué género, Pastor Magno? Pienso que es demonio de alta jerarquía, ¿no? No, hombre. El género es incredulidad. Amén. Es lo contrario a la fe. Exacto. La incredulidad sale con ayuno y oración. Usted ataca incredulidad en su vida con ayuno y oración. Ayuno y oración. Para que se destruya la incredulidad en su vida. Estás Aleluya. creyendo por un milagro, te falta fe, ayuna y ora. Porque este género, incredulidad, sale con ayuno y con oración. Pero cuando usted está lleno de la fe de Dios y usted siempre tiene esa relación, esa intimidad con Dios y está ejercitándose en la fe, usted no necesita ir a ayunar para poder ministrar una liberación. No. Eso te lo hace creer Satanás. Eso te lo hace creer tu mente. Perdóneme que voy a usar un término bien fuerte, tu mente religiosa, que piensa que es por tus obras, porque ayuné, puedo ministrar. Estás equivocado. ¿Sí me explico? Y esto es porque es la enseñanza que se ha dado. Pero mi Jesús siempre iba al monte a orar con el Padre, a tener la relación con el Padre. Jesús ayunó los 40 días antes de comenzar su ministerio. Después ustedes me dicen cuándo lo volvieron a ver ayunando. Pero mantenía su relación con el Padre todos los días en su intimidad, y cuando se le presentaban los demonios a veces hasta con verlos salían huyendo. Salían huyendo. Porque él se preparó antes de. ¿Qué tal? Gloria a Dios. La autoridad que ya tenía. Entonces muchas veces queremos hacer una mecánica, perdónenme el término, no quiero ser dura, pero hay mucha mecánica evangélica. Así es. Mecánica evangélica. Lamentablemente. Y lo peor es que Pablo dijo, todas estas disciplinas son buenas, te golpean fuerte el cuerpo, pero no tienen la capacidad de golpear y acabar con los deseos. Golpean el cuerpo, la disciplina es buena, pero ni siquiera tienen la capacidad de dominar el deseo. ¿Qué tal? Lo que pasa es que esa mentalidad, tu hermana Angélica, usted está diciendo que no ayune. No, usted puede ayunar, pero ojo, si usted cree que usted es santo por el ayuno, usted es un religioso. Perdóneme que le diga esto, es duro. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús vio a la higuera, la maldijo, ¿verdad? ¿Por qué la maldijo? Porque no daba fruto. Porque no daba fruto, porque la religión no da fruto. No da frutos de arrepentimiento. Y esa higuera no fue hojas de higuera que usaron Adán y Eva cuando pecaron para cubrirse. Sí. Entonces hay mucha mecánica para cubrir el pecado. Los deseos que están ahí adentro. ¿Me explico? Sí.
Entonces, a mi Señor le molesta cuando nosotros, detrás de estas disciplinas, queremos golpear el cuerpo, pero no es exactamente lo que nos quita, porque Jesús maldijo la higuera en cuestión de que la religión no da fruto, aunque se veía la higuera bien florecida. De hecho, se veía tanto que por lo menos podía tener algunos frutos. Al Jesús no conseguir eso, ¿qué pasa? Hay mucho creyente con prácticas, ciertamente, y no está mal, pero no tienen los frutos del Espíritu. Porque es del Espíritu, no de esas prácticas. Es del Espíritu. Cuando vienen a ver, vienen de tremendo ayuno, salen del ayuno, tienen una discusión con el hermano, no lo perdonan. O tienen una discusión con el esposo, con los hijos, y agarran, y entonces dicen, es que, claro, como vengo de este ayuno, Satanás, se quieren santificar. Mentira. Es que no tienen la capacidad de verdaderamente cambiar el corazón. El ayuno es para matar la incredulidad. Solamente. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Porque Jesús, cuando maldijo la higuera, paso siguiente se fue al templo y sacó a todos los cambistas, volcó las mesas, las palomas. ¿Por qué habían palomas allí? Como semejanza del Espíritu. Ajá, y volcó todo eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque estaba entrando el sacrificio vivo que era Jesús, pero ellos querían seguir viviendo de sus propios sacrificios. Ellos preferían agarrar un corderito, agarrar una paloma, sacrificarla. Y estaba entrando el verdadero sacrificio a la iglesia y no lo reconocieron. Por eso es que nosotros tenemos que tener un cuidado de no mezclar la ley y la gracia. ¿Ok? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, pero la fe sin obra es muerta. Ahí es donde está el equilibrio. ¿Sí? Pero todo es por gracia. El Espíritu Santo te va a usar no por tantos días de ayuno que tú hagas, no está mal que lo hagas, pero es que ni siquiera pudieras hacerlo si no fuese el Espíritu Santo quien te ayuda. Entonces, ¿para qué te glorías? ¿Sí? Ok, seguimos. ¿Cómo evaluaría Jesús a su iglesia? Vemos la parábola de los talentos. ¿Cómo evalúa Jesús a su iglesia? A través de las salvaciones, a través del discipulado, la expansión que tenga, el mover sobrenatural, y en ese mover sobrenatural debe haber sanidades, liberación, restauración, porque eso es reino. ¿Sí me explico? El reino es salvación. El reino tiene una cultura, el reino tiene un lenguaje, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a correr el velo. Corramos el velo. Y vamos a ver qué hacemos. Hay cosas que se están desarrollando en nuestro entorno que son difíciles de comprender, pero que no queremos o no sabemos enfrentar. Hay situaciones que se levantan en tu entorno, difíciles de comprender, y el otro detalle es que no sabemos enfrentarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con esas situaciones que se han levantado? Circunstancias, situaciones en el entorno. Mira lo que está pasando a nivel mundial con COVID. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con las circunstancias que se están levantando? ¿Miramos hacia otro lado? No. ¿Buscamos explicaciones teológicas que no solucionan? Enfrentar. ¿Nos preocupamos pero no accionamos? No. Debemos enfrentar y ¿cómo es la otra palabra que se me fue?
reaccionar sobre esa enfermedad y tratar de cómo enfrentarse. 100 puntos. No es suficiente tan solamente presentarlo al Dios vivo, sino que también tenemos que ir al enfrentamiento con todo lo que Él nos ha entregado y con todo lo que ya hizo. Y sobre todo sin miedo. Sin temor alguno, porque es con la fe. Amén. Con la fe. Esto, lo bueno de esta guerra, digan conmigo, amados, lo bueno de esta guerra, Lo bueno de esta guerra es que ya fue ganada. es que ya fue ganada. Hace más de 2000 años atrás. Hace más de 2000 años atrás. Es ella. Ok, entonces, realidades que no vemos. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Dice, entro en esto, hay cosas que se están desarrollando en el mundo espiritual, las cuales no vemos, pero están sucediendo. Entonces, profecías y guerras en nombre de Dios sin la cobertura de Dios. Leemos Segunda de Crónica, capítulo 18, versículo 5. ¿Quién puede leerlo? Segunda de Crónicas, ¿qué? Capítulo 18, versículo 5. Amén. ¿Puedo leer? Sí, adelante. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Ok, fíjense una cosa, en esta historia le dijeron a Josafat. Perdón, pastora. Ajá. Perdón, pastora. Me quedé atrás. ¿Era en Segunda de Corintios? No, Segunda de Crónicas. Crónicas. Crónica, perdón. Crónica. Capítulo 18. 5. Eso. Versículo 5. Vuélvelo a leer, mi hermana, disculpa. Sí, claro. Y entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Fíjense una cosa. Número 1, profecías y guerra en nombre de Dios sin la cobertura de Dios. Esos profetas le están diciendo al rey que sí, que vaya a la guerra, que Dios va a estar con él. Pero si leemos todo el capítulo, resulta ser que el Señor no había mandado a hablar a esos profetas. ¿Dónde vemos la verdad verdadera? En el versículo 22. Lean el versículo 22. Dice así, la palabra de Dios, y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Fíjense que ellos estaban diciendo algo supuestamente de parte de Dios y no era de parte de Dios. Había más bien un espíritu de error. Entonces, hay planes del enemigo contra la iglesia completamente desconocidos por nosotros. Tenemos que tener cuidado con eso. Planes del enemigo contra la iglesia desconocidos por nosotros. Entonces, eso trae consecuencias y partes de guerra. Por ejemplo, dentro de la iglesia tenemos mucha gente con problemas que no terminan de superar, como tales: inmoralidad sexual, usos y consumos de cosas que constituyen adicciones, suicidios,
emociones y sentimientos dañados, enfermedades físicas, conflictos, rupturas matrimoniales, conflictos interpersonales, rupturas y divisiones congregacionales, imagínense, estancamiento ministerial y congregacional, situaciones con trasfondo totalmente espiritual maligno que no sabemos cómo resolver. Y la pregunta es, ¿cuándo dejamos de creer? Porque ¿quién busca Marcos 16, versículo 15 al 18? Amén. Pero no lo leo yo porque ya leí. Marcos 16, versículo 15, 16, perdón. Marcos 16, desde el 15 al 18. Léanlo. Yo lo puedo Amén. leer. Ajá. Ok. Ujú. Marcos 16. no estoy. Marcos capítulo 16, Del versículo 15, 16, 17 y 18. ¿Lo puedo leer? Oh. ¿Lo puedo leer, pastora? Adelante, adelante. Ya. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Hasta cuándo? Hasta el 18. Ya. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Apaguen los micrófonos los que no están leyendo, por favor, para que nos haya la interrupción. Mi hermana, disculpa. Vuelve al capítulo 17. Apaguen los micrófonos, porfa, los que no incluyen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el 18. Su micrófono está apagado, pastora. Joder, ¿dónde está? Piense algo, ¿no? Gracias. Cuando dejamos de creer, por eso sí la importancia del ayuno, porque ese género sale, la incredulidad. Escúchame. Ajá. Es Marcos 16. Versículo 15, 16, 17 y 18. Cuando dejamos de creer, por eso necesitamos ahí sí el ayuno, porque este género sale con ayuno y con oración, el género de la incredulidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando creemos, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente. ¿A qué se refería eso de tomar en las manos serpiente? ¿Quién me puede decir qué representa la serpiente en el mundo espiritual? El enemigo. El enemigo, Satanás. Los espíritus. Sí. Los demonios. ¿Cómo es eso que lo vamos a tomar en nuestra mano? Que nos estaba dando poder para Ya tenía los espíritus y vosotros, pues, La pregunta es, ¿cómo lo tomo en mis manos? espiritualmente. Hay una forma, la fe de que hay seguridad que estamos. hay una manera de hacerlo. Voy a hacer un paréntesis aquí con Deuteronomio 7, el versículo 24. Esto es bandera para mí en las liberaciones. ¿Quién lo lee? 7, amén. Deuteronomio 7, Versículo 24. dice, él entregará en tu mano
y tú Bueno, destruirás. Deuteronomio 7:24. Él entregará sus reyes en tu mano. Entregarás sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que lo... Ya va, que sin querer. Okay. Perdón, Albita, ¿lo puedes volver a leer? Discúlpame. Amén. Amén. Otra vez. Deuteronomio 7:24 dice, en nombre del Padre, Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. ¡Qué poderoso! Aleluya. Dice Mateo capítulo 16, versículo 17, que 18, tomarán en las manos serpientes. Demonios, ¿verdad? Sí. Porque en el antiguo pacto decía, Él te entregará sus reyes en tus manos y tú destruirás su nombre de debajo del cielo. Nadie te dará frente hasta que los destruyas a todos. Y después que Cristo vino, hizo la obra redentora y pagó todo el precio, dice, tomarán serpientes con sus manos. Demonios. Ya no esperes que te lo ponga en la mano. Sal a buscarlos y los tomas en tu mano. Sí. Sal a buscarlos y los tomas en tus manos. Porque es que ya Dios lo puso en tus manos. Para que destruyas de debajo del cielo su nombre. Pastora, ¿Dónde tenemos nosotros la guerra? yo tengo una pregunta. Sí. Cuando tú haces liberación, el que no crea y el que no esté preparado también, no se le puede echar los demonios ni todo eso, ¿no? Lo que estás diciendo. Lo que pasa es que cuando yo hablo aquí, que esto es el tema de liberación, porque cuando yo voy a ministrar liberación, ya a ese rey que está allí, a ese demonio de alto rango, ya Dios me lo puso en mis manos. Y la orden es destruir su nombre de debajo del cielo. Esto es liberación. ¿Me explico? Acuérdate que ya cuando llegamos a ese momento es porque la persona que quiere ministración de liberación ha creído en Jesucristo, lo ha recibido como Señor y Salvador, reconoce que tiene opresiones demoníacas y está en el lugar para dejarse ministrar. Si la persona, por supuesto, no cree que necesita liberación, usted no tiene nada que hacer ahí porque se metería en un territorio que no le corresponde. Pero aquí estamos hablando ya de toma de territorios que te pertenecen a ti y que el enemigo te los tiene invadidos. Y que te toca a ti tomar en tus manos esas serpientes que son demonios. Pero literal el Señor dice, te los pongo en tus manos. Tómalos en tu mano. ¿Cómo, Pastora Angélica? Lo vamos a ver más adelante, porque estamos apenas en la introducción. Y no me quiero extender, vamos a hacerlo hasta las 9:30, ¿le parece? Porque sé que hay compromisos. ¿Están de acuerdo? ¿O quiere que lo dejemos hasta aquí para la próxima semana? Llevamos exactamente... Hasta las 9:30. Hasta las 9:30. 9:30. Perfecto. 9:30. Perfecto. Entonces, ¿qué desventaja tiene una iglesia sin señales? Es decir, mi hermano, no estoy hablando tan solamente de la organización eclesiástica. Recuerde que usted es la iglesia de Cristo y que usted tiene que operar en lo sobrenatural, ¿o no? Si usted me dice es que la iglesia donde yo voy no cree en liberación, tú eres la iglesia, esa es la denominación que no cree en liberación. Pero aquí la iglesia es usted y soy yo también.
Amén. Hay desventaja cuando no operamos en lo sobrenatural. Y ya como organización, ahí sí se convierte en un centro de educación, pero hay cristianos también que lo único que tienen es palabra. Sí, manejan mucha palabra, pero le falta el espíritu. Y la palabra sin el espíritu no funciona. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa con la organización? Hablando como iglesia, que uno tiene que tener cuidado con esto. Una iglesia sin señales se convierte en un centro solamente de educación, una limitación o engaño puro la multiplicación, pero una multiplicación por contar números. Pero en la iglesia de los Hechos, el Señor añadía a los que iban a ser salvos. En vez de predicaciones, ya lo que hay son reflexiones. Se hace un rutinario el servicio. Hay un enseñoreamiento por conocimiento. Muchos creyentes están siendo enseñoreados. Y el Señor solamente nos mandó a enseñorearnos de los animales, o no fue lo que le dijo a Adán y a Eva. No fue eso lo que le dijo, que enseñorea sobre los animales. Nunca le dijo enseñorea sobre tu prójimo. Tu prójimo es tan heredero como tú. Reconocemos autoridades, pero el Señor nos manda que los que están en autoridad más deben ser los servidores, ¿sí? Y los que cuidemos, porque a los que más se le dan, más se le va a demandar. Entonces no se trata de un enseñoreamiento. Eso es satánico. Entonces, muchos creyentes le corren a ratones, a cucarachas, pero se enseñorean de sus hermanos. Y de los animales no. Le corren a los ratones. Le tienen más miedo a un animal, pero a tu prójimo, a ese sí lo quieres enseñorear. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces la Biblia pasa a ser historia y se confunde el evangelio con psicología. No es psicología, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. La psicología no tiene la capacidad de salvarte, el evangelio sí. Cosas que necesitamos saber. Necesitamos planificación del contraataque del enemigo. ¿Qué está planificando? ¿Cuántos han tenido revelaciones a través de sueños? De alguna otra forma el Señor te muestra el mundo espiritual y lo que Satanás quiere hacerte. Yo, muchas. El Señor te revela lo que se está planificando. Ahora, ¿qué vas a hacer tú cuando el Señor te revela esa planificación? Hay muchos creyentes. Es un error. Ay, no, es que yo soñé, que yo no sé qué, que iba a pasar esto, que va. Ya va, el Señor te está revelando el plan de Satanás. Destrúyeselo. Pero más bien lo agarran, es como que si se cumple, yo lo dije, ay, 5 minutos de fama. Yo quiero contarle algo, pastora. ¿Se acuerda cuando yo le dije que yo había soñado con un entierro y que sentía que mi cabeza estaba tapada con un plástico y ahí encima caminaban ratas y todo eso? Y yo usted oró por mí. Y ahora entiendo por qué, porque mi esposo ha estado enviando fotos con las mujeres que tenía contacto en Kenia, Uganda, con ellas, enviando mi foto, había enviado varias fotos mías y de él, y todo eso, y era por eso que... Estaban haciendo brujería. Sí, entonces yo hacía guerra espiritual, guerra y guerra y guerra. Entonces, y a veces como que no me dejaba hacer bulla porque él estaba al tanto, que si podía orar algo, estaba al tanto que no quería. Entonces, y era por eso los sueños que tenía. El Señor revelándote el mundo espiritual. Sí. Entonces, a través de esa revelación, tú penetras el mundo espiritual, destruyes esos altares, destruyes todo lo enviado. Sí. Yo no sabía porque yo decía, ¿por qué está pasando? Y eran 5 años que él ha estado ocupado en contacto con esas mujeres. Imagínense, son de otro país, toda la gente de ahí en cultura tienen eso.
Yo Sí. decía, ¿pero por qué? Si estoy haciendo bien las cosas, si estoy muy bien, Porque estoy... estamos en guerra. De verdad, es Porque estamos en guerra, sin duda. O sea, el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque a veces en el día a día estamos tan sumergidos que si los niños, la casa, esto y aquello, pero nosotros siempre debemos estar en el Espíritu. Sí. En el Espíritu. Como decía, imagínense si Elías en el antiguo pacto decía, vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia yo estoy. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Que ese Espíritu está dentro de nosotros. Y está en nosotros, porque imagínense, o sea, David, en todos sus gestos era clamar, ordenaba al Señor, ayúdame Señor, lucha contra mis enemigos que me atacan y todo eso. Y entonces yo lo que hice fue clamar, llorar, orar y decir, Señor, esto y esto y esto y esto. Con los salmos me defendía con la de 35, 37, 27, con todos los salmos ahí. Y imagínense que yo no podía ni orar ni nada, y solito mi esposo se fue abajo a dormir, aparte, y ahora tengo para mí este ambiente para poder orar. Pues no, es increíble. Bueno, pero ahora viene la toma de territorios. Eso mismo, sí, okay. La posesión de territorios donde que se establezca todo lo que es para liberar todo que esto. Tu casa no tenga ni un lugar donde el enemigo pueda posar. Porque es tu territorio. Sí. Es tu territorio. Que tu comunidad sepa que ahí hay un general de guerra. Que ahí hay una autoridad del lugar. ¿Me explico? Sí. Que en la empresa, donde quiera, el mundo espiritual reconoce autoridad. Y aquí está hablando de hijos legítimos, autorizados, legítimamente autorizados. Por eso la palabra de Dios dice que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Amén. Entonces envidiosamente, ay, el hermanito cargaba un carro nuevo, ay, lo piso, eso no es tuyo, deja la envidia. Es que cuando tú llegas a un lugar, todo el lugar queda bajo la autoridad del rey que está en ti. Toda la atmósfera espiritual queda bajo tu autoridad, porque llegó gobierno, llegó reino. Esto es gobierno. Eso es lo que en esto vamos a... Yo sé que lo conocen, son cosas que de repente ya manejamos, pero necesitamos concientizarlo más y necesitamos practicarlo más. Que se vuelva un estilo de vida. Donde yo llego, llega el reino, las tinieblas se tienen que disipar, tienen que soltar, tienen que salir corriendo, se tiene que manifestar lo que está. ¿Por qué? Porque llegó la autoridad. Les voy a dar un testimonio. Mi hijo cumplió año el 24 de enero. Hicimos una pequeña reunión en casa y, por supuesto, las personas que vinieron le regalaron sus detalles. Muy bien. Como a los 3 días yo tengo un sueño. Y el sueño es que en el pasillo de la entrada de la casa, los niños me habían dejado ropa sucia y todo estaba ahí desordenado con ropa de ellos. Me despierto y yo digo, ay Señor, ¿qué está pasando en el mundo espiritual? ¿Por qué el desorden en esa ropa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasaron los días y yo, bueno, Padre, todo lo que Satanás esté planificando contra mi casa, envío la palabra al Abadón. La palabra que trasciende tiempo, lugar y espacio. La palabra que vaya a hacer todo para lo cual es enviada. Se destruyen los diseños, golpeo las estructuras, los espíritus operativos ahora mismo atados, ligados, encadenados y fuera para el abismo. Ángeles de Dios, saquen lo oculto. ¿Qué es lo que está pasando? Voy al cuarto de mi hijo, consigo un regalito que le dieron. Una de las familias que vino. Mira cómo es el enemigo. Le regalaron una franela que era la carabela del muerto aquí hasta es una marca. Por una franela.
el anatema entrando a casa, que pareciera insignificante. Y yo le digo a él, ¿qué haces tú aquí, amor? ¿Quién te dio esto? No, eso me lo regaló la vecina. Yo le digo, papi, ¿qué haces esto en tu cuarto? Ah, yo sabía que no te iba a gustar. Bueno, pero si sabía que ya no me iba a gustar. Ven acá, vamos a hablar, no es que a mí me guste. Vamos a hablar es que, mira, escoge vida y no muerte, escoge bendición y no maldición. Tú tienes que aprender a escoger vida y no muerte. Y ya yo le había dicho, oye, soñé que habían cosas, ropas sucias tuyas. O sea, ya el Señor viene mostrándole, ¿no? Él se lo había llevado escondido a su cuarto. Claro, porque es la moda de los jovencitos. Y él mismo dijo, oye, mi mamá en lo que vea esto no va a entrar a casa. Me lo va a botar. Pero ahí le dije, no, papi, no se trata de que a mí no me guste. Y más tú que has pasado por tanta guerra con Satanás, con la muerte, que la has tenido cara a cara respirándote, ¿vas a meterla a tu cuarto? ¿Le vas a dar acceso a tu vida? ¿Quieres pelear contra ella? Por eso la Biblia dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Y el día que yo no esté, ¿no vas a escoger vida? Y mira la operación, operó engaño, lo estabas haciendo escondido. ¿De qué te sirve igualito? Cuando yo te la viera, si te la ponías yo igualito, te iba a decir, papi, ¿qué haces tú con eso? Porque perdóname, para eso usted es autoridad en casa. Esos hijos son tu responsabilidad. Instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de mí. Hay que sembrarle. Yo le doy gracias a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo era jovencita, o sea, una adolescente, estaba la modita con la blusita y la barriga afuera. Mi mamá, yo quería ponerme una cosa de esa, mi mamá nunca, no, usted no se la pone. Y gracias Señor, porque mi mamá, me explico, en ese momento no me gustaba y yo era la que estaba fuera de moda, pero ahorita sí entiendo muchas cosas. Digo, gracias Señor por mi mamá. Pero para así, o sea, el Señor muestra el mundo espiritual. Porque ese territorio está bajo tu autoridad. Eres autoridad. Eres autoridad. Y lo que Satanás quiera meter, sale a la luz porque no hay tinieblas. Sale a la luz, se evidencia. ¿Por qué? Porque hay luz. Porque hay luz. Porque hay autoridad. Pero él todo el tiempo va a estar tratando de meterse. Él todo el tiempo va a estar, por eso dice, velad y orad. Porque el diablo anda como león, no es que lo sea, es como león rugiente, buscando a quien devorar. Necesitamos velar y orar. Perdón, pastora, eso es cierto y verdad, porque yo no sabía en todo esto de la guerra espiritual todo, porque como usted dice, la Biblia y la Biblia y la Biblia, y jamás esto de... Pero en todo este tiempo, el divorcio de mi hija tuvo 3 intentos de suicidio. ¡Wow! Y tuvo cáncer, perdió sus embarazos. Terrible, tremendo. Entonces, no sabía, pero hace poco en mi sueño me reveló el retrato de la familia, las fotos, todo eso me reveló. Y también el tabaco que le fumaron a mi esposo vi. Y no lo reconocí, esas mujeres, decía, porque estaban oscuros, pero era que eran de raza morena, de raza oscura, entonces yo pude ver los dientes. Hace 2 días que le pregunto a mi esposo, le digo, oye, ¿has enviado las fotos de mi familia, del mío? Sí, eso que estamos en la mesa sentada todos. Se da cuenta y ahora entiendo cómo ha destruido por algunos centavos, porque él ha estado manipulando con el dinero, enviando dinero a las mujeres por querer tener una puerta abierta. Entonces yo no me explicaba que por qué no avanzo ni con las clases ni con nada, porque se oponía. Y vi mi computador también que se llenó de agua. Fue una cosa, y ahora recién hace 2 días me entero que él tiene contacto más de 5 años con ellos. Era por eso, pastora. Bueno, gloria a Dios, porque no en vano el Señor te está trayendo a estas clases, ¿verdad? Sí. Porque el Señor quiere empoderar a su pueblo. Sí.
porque no, yo me había salido de que no podía, que esto, que no, era una cosa que no podía. El Señor quiere empoderarnos y el Señor quiere que tomemos y hagamos valer lo que el Señor ya, Él nos dio, nos los entregó. Bueno, aquí cerramos con esto, cosas que necesitamos saber. Decíamos, la primera, anote, planificación del contraataque del enemigo. Este contraataque es individual y colectivo. Individual y colectivo. A veces usted tiene un sueño, a mí me ha pasado, donde hay un sueño, por ejemplo, antes que viniera todo esto del COVID, yo tuve un sueño donde los demonios agarraban una bandera con una carabela y la paseaban por Venecia. Y ellos venían, la actitud de ellos era como que nos dieron autorización, vamos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta porque nos dieron autorización. Y en ese momento cuando yo me desperté, yo le dije, Padre, ¿qué es esto? Y sentí, hija, está autorizado. Y recuerdo que pasó un tiempo y yo no podía hacer nada porque el Señor me hacía saber, está autorizado. Y de algo sí tenemos que tener cuidado cuando el Señor le usamos la autoridad delegada. Que Él es el soberano, ¿no? Mierda. Se te dio una autorización, pero ya llegaste al límite. Ahora te toca. Y como Él siempre trabaja para Dios, lo que en la tierra se registraba muerte, el cielo registraba vidas. Porque muchos aceptaron a Jesús en ese proceso. Vivieron de verdad. Eso lo debemos de entender. Porque así opera también el mundo espiritual. Entonces anotaron: 1, planificación del contraataque del enemigo individual y colectivo. 2, estructuras de sus contraataques, lo vamos a ver más adelante. 3, el poder, autoridad y ataque de la iglesia. ¿Cuál es tu poder, tu autoridad y ataque de la iglesia? Esas 3, bueno, la 1 ya la especifiqué, la expliqué, ¿verdad? La planificación del contraataque del enemigo cuando es individual y colectivo. Pero la 2, estructuras de su contraataque y el poder, autoridad y ataque de la iglesia, eso lo vamos a ver ya la semana que viene. Vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene